Continuamos en el living, recibimos a la diputada por el Partido Colorado, María Eugenia Rosselló. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Un gusto conversar con ustedes. Gracias. Bueno, vamos a estar hablando de algunos temas de actualidad, pero no puedo dejar de preguntarte sobre, bueno, no hallazgo, sino la identificación del hallazgo del año pasado. ¿Qué representa para el país? ¿Qué reflexiones haces al respecto? Bueno, sin lugar a dudas es muy importante, es algo que nos ha conmovido a todos, es un tema que nos conmueve a todos los uruguayos, sobre todo a su familia, sin lugar a dudas, y creo que reafirma el compromiso del gobierno por continuar la búsqueda de la verdad y el compromiso obviamente intacto de poder seguir avanzando en esa búsqueda, que hay tantas familias que aún no saben dónde están sus familiares y es importante poder seguir avanzando para dar esa respuesta. Es un gran debe que tenemos como país. ¿Crees que ha sido una construcción colectiva de los gobiernos después de la dictadura hasta ahora? Y los gobiernos han hecho mucho. Yo destaco principalmente el gobierno del doctor Jorge Valle, que fue el puntapié inicial para este inicio de estas búsquedas que son tan importantes, pero sin lugar a dudas sí es una construcción colectiva y creo que todos los gobiernos han intentado apoyar o avanzar en estas búsquedas que son tan importantes, digo, no solamente para las familias, como te dije recién, sino también para todos, porque es una deuda que tenemos como país, como Estado. ¿Se debería hacer más? Porque las autoridades, todos los gobiernos que han pasado, mencionan que hay ciertas limitaciones. ¿Se tendría que hacer un pasito más, romper ciertas barreras? Y yo creo que hay limitaciones, sobre todo por quienes saben los datos que nos los dan. Esas barreras son imposibles de pasar. Yo creo que lo que se ha hecho hasta ahora es lo que se puede hacer humanamente posible. Lo otro está en manos de quienes tienen la información y no la dan. Así que ahí ya creo que la barrera es un poquito más complicada de poder derribar. Bien. Por decirlo de algún modo. Nos parecía importante tener tu palabra también sobre esta noticia, sin lugar a dudas la noticia del día, y nos metemos de lleno con algunos proyectos que estás trabajando. Uno está vinculado con los días de paternidad, ¿no? Que siempre te has encargado también de estos temas sociales que son tan importantes para el desarrollo del país, ¿no? Sin lugar a dudas, hemos presentado un proyecto de ley que se aprobó la semana pasada en Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados, que refiere al aumento gradual de la licencia paternal. Para nosotros es un tema que venimos trabajando hace mucho tiempo y que hemos identificado como es un gran debe que tenemos como país. Hoy en día los papás, los trabajadores de la actividad privada, cuentan con 13 días corridos, los trabajadores dependientes, los no dependientes tienen 10 días y los funcionarios de la Administración Central tienen 10 días hábiles. Para nosotros es muy poco, si bien hemos avanzado desde la promulgación de la ley 19.161, que fue en el gobierno de Frente Amplio, que se pasó de 3 a 13, creo que todavía es un debe como país que tenemos en lo que refiere a los cuidados, en la equiparación de los cuidados, en la corresponsabilidad en la crianza, y creo que este proyecto de ley es un avance importante que no solamente acompaña ese cambio cultural que se ha venido dando en cuanto a los roles de cuidado, sino también que tiene como corolario el derecho del niño a ser cuidado por su otro progenitor, que es bien importante. No pone foco en el padre, que es un factor también fundamental en la crianza de ese recién nacido cuando llega al hogar. Si estamos buscando equidad en la sociedad, también es importante que estén las condiciones dadas. Y ni que hablar en lo que corresponde a la ayuda, porque la maternidad en los primeros días del niño nacido es fundamental y hay un rol muy cercano. La maternidad es primordial, pero incluso biológico, más allá de lo social. Pero el padre ahí juega un rol también fundamental en el cuidado de esa madre. Porque en el cuidado de la madre y del recién nacido, claro. Y aparte el vínculo que se crea desde el primer día también es importante que lo pueda ir desarrollando, y cuanto más días esté presente ese papá en la casa, mucho mejor. María Eugenia, ¿qué pasa en los países desarrollados con este tema? Porque a veces también es un espejo para mirarse. Sí, han habido avances en los países. Nosotros estuvimos en España hace un mes por otro motivo y hemos tenido posibilidad de conversar con algunos legisladores del Congreso en España, y es un tema también que ellos tienen muy pendiente, pero que lo están mirando también con posibilidades de poder avanzar también. Y cuando nosotros les llevamos la idea de este proyecto que ya habíamos presentado pero todavía no estaba aprobado, se quedaron con las ganas de poder estudiar el tema, y nosotros les enviamos el texto para que lo puedan analizar y ver qué posibilidades tienen en base a su legislación para poder también trabajar en algo similar. En muchos países hay muchos avances, en otros no tanto. Uruguay ha estado siempre a la vanguardia en estas situaciones, pero de un tiempo a esta parte hay temas que nos hemos quedado un poco rezagados, y creo que en este punto es algo que tenemos que seguir avanzando, ¿no? ¿Qué contempla el proyecto? ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es el aumento gradual de la licencia paternal
para el régimen privado de la ley 19.161, trabajadores dependientes y no dependientes, y para los funcionarios públicos de la Administración Central, que están incluidos en la ley 19.121, también propone un aumento a 20 días corridos, que hoy en día tienen 10 días hábiles, ¿verdad? Claro. Y también este proyecto tiene Serían 20 días corridos tanto para el ámbito público como privado. Exacto. Este proyecto tiene una innovación que es bien importante destacar, que crea algo nuevo que en nuestro derecho positivo no existe, que es el fuero paternal. Nosotros tenemos el fuero maternal, que es el hecho de que son 180 días desde que la mujer se reintegra de su licencia, que no puede ser despedida y en caso de que así sea, sea indemnizada como corresponde. Los padres no tienen este beneficio y nosotros lo creamos también en este proyecto de ley, el fuero paternal, que es una vez reintegrado ese papá de esa licencia paternal, durante los 30 días posteriores a ese reintegro no puede ser despedido y en caso de que así sea se le paguen los 3 salarios con la IPD correspondiente. Eso es bien importante porque además atiende una recomendación que nos ha hecho la OIT. En varias oportunidades, en las observaciones que nos ha hecho, destaca esto como algo que teníamos que contemplar y decidimos incluirlo también porque es bien importante. ¿Cómo fue recibido este proyecto por la sociedad civil, específicamente por los grupos feministas? Bueno, el proyecto realmente ha caído muy bien a lo que es nivel parlamentario, con los legisladores de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria. Es un proyecto que, como te digo, tuvo unanimidad en comisión. Tuvo un tratamiento ágil, también desde el punto de vista del Ejecutivo, del Ministerio de Trabajo, fue un texto que le enviamos para que estudiaran y para que en el caso de que consideren hicieran modificaciones y estuvieron de acuerdo. El ministro Aristi vino a decirme que estaba de acuerdo con el proyecto, que le gustaba, que avancemos en el mismo. O sea, la sociedad civil también lo ha tomado muy bien, me han escrito muy conformes con el tema. Creo que a todos nos parece muy bien que generemos más igualdad y más equidad justamente en este tema de cuidados que es bien importante y que siempre destacamos que hay tanto por hacer, ¿no? Todavía falta mucho. ¿Espera que el recorrido sea similar a lo que pasó en la comisión a nivel del Pleno? Nosotros aspiramos, hoy justo yo soy coordinadora del Partido Colorado y estoy intentando conversar con mis colegas de los otros partidos de las coordinaciones interpartidarias para poder avanzar en el tratamiento del proyecto en el Pleno. Seguramente sea la semana que viene, en la sesión del 5. Consideramos que como es un proyecto que se votó por unanimidad en la comisión y ya tiene el informe hecho, no tiene por qué seguir esperando el tratamiento, además tiene que ir al Senado y ahí también tenemos que hablar con los senadores para poder avanzar en ese tratamiento. Yo aspiro que tenga el mismo tratamiento que tuvo, no sé si recuerdan, la ley Federica, que se votó en 2022, que salió unánime en diputados, y como salió unánime en diputados, la vicepresidenta tuvo la gentileza de avanzar en el tratamiento y que entrara como grave urgente y se votara por unanimidad del Senado. O sea, yo creo que son temas muy sensibles que si ya tuvieron unanimidades en una Cámara y realmente representan el sentir de quienes están allí, no debería dar mucho problema a su tratamiento o agilizarlo, ¿no? Pero al momento no tenés certeza de si efectivamente el resto de tus colegas van a acompañar. Por lo general, lo que es de estilo, cuando un proyecto se aprueba por unanimidad, en una comisión, en el plenario, la idea es que suceda lo mismo. Bien. María Eugenia, quiero hablar también un poco de la ley de género, ¿no? Perdón, pero puedo hacer una pregunta de este tema, porque si no nos vamos. Pienso en algunas dificultades que la modernidad conlleva, ¿no? A veces hay parejas monoparentales o mujeres, por ejemplo, que no están acompañadas de un papá, pero sí de un abuelo o otra figura masculina. ¿Habría posibilidad de contemplar eso? Bueno, en el proyecto no está contemplado, están contemplados sí los padres biológicos, los adoptantes y los que legitiman mediante adopción a hijos, están contemplados en el proyecto, pero en ese caso no, podría ser algo a incluir, ¿por qué no? A ver, los proyectos de ley, por más que se votara en unanimidad, si en el Senado, que es la siguiente Cámara que va a ser estudiado, los senadores consideran importante incluirlo, está abierto a que se incluya. Mientras no afecte el espíritu del proyecto o que no afecte el tratamiento ágil del mismo, no creo que haya inconveniente, pero sí, puede ser una posibilidad. Bien. Me gustaría hablar un poco de la ley de género, los cuestionamientos que ha tenido, bueno, a partir de este caso de la denuncia falsa al precandidato Yamandu Orsi. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sobre esa ley, nosotros tuvimos conocimiento del texto el viernes pasado, el proyecto vino al Poder Ejecutivo el día jueves, ingresó por la Cámara Alta, por la Cámara de Senadores. Nosotros estuvimos estudiándolo el fin de semana, seguimos estudiando las modificaciones propuestas a 4 de sus artículos.
Primero que nada quiero destacar que el proyecto denota un profundo estudio por quienes lo han redactado, ya sea de la realidad existente, de la realidad que vivimos hoy en día por esa ley, sino también de la jurisprudencia. Consideramos que esta ley de violencia basada en género, lo hemos dicho siempre, es una ley que ustedes saben muy bien, se votó en 2017, no se votó con los recursos necesarios para ser ejecutada en su totalidad, ha generado un montón de inconvenientes a raíz de esa situación. Esos recursos, tanto económicos como humanos, los hemos reclamado de forma y no aparecen. Sistemática. No han aparecido ni en un gobierno ni en otro, pero en este gobierno, cuando vino, me acuerdo, el primer año que tuvimos rendición de cuentas, que vino la presidenta de aquel entonces, la Suprema Corte de Justicia, a reclamarnos que iba a derogar los incisos C y D del artículo 59, que nosotros como legisladoras de la bancada bicameral fuimos con la vicepresidenta de la República y con otras legisladoras de la coalición a hablar con ella y a plantearle la necesidad de no derogarlos y sí de buscar los recursos. Bueno, eso se hizo y hay juzgados que ya se han instalado. Hubo voluntad política y aparecieron de algún modo esos recursos para poder formar esos juzgados que son tan importantes y que eran los que se pretendían derogar porque no se habían creado hasta este momento. Eso es algo que tenemos que destacar. La ley, yo creo que como toda ley, una vez que después de determinada cantidad de años que se está aplicando, si se analiza y se estudia y se detectan que hay dificultades, no ve el inconveniente de poder modificarlo mientras no afecte el espíritu central, que es el foco son las víctimas, los niños, las niñas, los adolescentes y las mujeres. Creo que es un proyecto que no atenta contra esas garantías, que muy por el contrario, lo que hace es aumentar las garantías del denunciado, que creo que está bien en un estado de derecho, que se le dé garantías a ambas partes, ya sea a las víctimas como al denunciado, sin afectar lo que son las medidas cautelares, que este proyecto no atenta contra las medidas cautelares, que son algo, el factor fundamental, el espíritu, el corazón de la ley de violencia basada en género son las medidas cautelares, sí. Y acá no se ven afectadas. Así que yo no veo no le veo el cuco a poder estudiar una posible modificación cuando de las mismas pueda surgir una ley que sea mucho más eficiente. Pero estas que están ahora son las que ustedes piensan, coinciden con estas modificaciones que planteó el Poder Ejecutivo. Bueno, por el momento te digo, en lo personal sí, no es un tema que he discutido a nivel de partido, ni de bancada tampoco, ya te digo, es un proyecto que llegó el jueves pasado y lo tengo desde el viernes el texto y lo estamos estudiando, pero a priori te digo que yo en lo personal sí estoy a favor, hemos dicho en su momento también con la discusión del proyecto de tenencia compartida, que hay situaciones donde se dan denuncias falsas. El gran problema de esto, y eso es a causa también de la falta de recursos que hay en el Poder Judicial, es no tener el número exacto de las denuncias falsas que hay. A eso también eso vamos, lo hemos ¿no? dicho que es también. difícil de medir también, ¿no? Que no es tan muy sencillo. difícil de medir. Pero si tú al instrumento jurídico lo puedes ayornar y lo puedes modificar para que de algún modo se desalienten las mismas, creo que es importante también. Claro, pero basarse en percepciones es complicado. No, pero a veces no son percepciones. Hay situaciones injustas donde se dan denuncias falsas, lamentablemente. El Frente Amplio declara que en realidad esas acusaciones se hacen totalmente infundadas, que no hay... Bueno, digamos... pero a mí me sorprende eso el Frente, porque el Frente, una vez que sucedió lo de la denuncia falsa contra Orsi, hubo un diputado de Colonia, Nicolás Viera, que salió muy duro contra la ley de violencia basada en género, hizo afirmaciones contundentes de que es una ley que hay que revisar, que hay que modificar, que no pueden pasar estas situaciones. Luego no sé qué pasó, pero creo que es un sentir de todo el sistema político y creo que el Frente Amplio, como impulsor de esta ley, debería tener la autocrítica necesaria como para asumir también su cuota parte de responsabilidad y decir, bueno, hagamos algo para poder modificarla y para que dé garantías a todas las partes por igual. Pero ¿usted señala sobre esto? Sí. Si hablamos de prioridades, ¿no es una mayor prioridad surtirla de dinero a la ley antes de hacer las modificaciones? También, por supuesto que sí. Y lo hemos pedido y lo hemos dicho. No se le ha dado los recursos suficientes. Pero vuelvo a insistir, los juzgados de género se crearon en este gobierno. Nosotros asumimos el gobierno con una ley que no estaba siendo ejecutada, que no había juzgados de género. Y acá tenemos varios juzgados que se han creado, que se han instalado a fuerza e impulso de este gobierno. Entonces digo, también hay que reconocer las cosas y que tener la autocrítica necesaria para asumir qué hicimos y qué no. Pero se puede juzgar ¿Faltan una ley recursos? sin... Por supuesto, pero también el instrumento da una serie de situaciones que hace que algunas personas, lamentablemente, abusen del instrumento y lo malutilicen. Entonces hay que analizarlo en profundidad y ver qué se puede modificar
para que dé más garantías. ¿Y le parece el momento? Sin desmedro del corazón del proyecto, que fue como lo que dije recién. Acá no se está desconociendo el flagelo que existe hoy, que son los femicidios. Nadie lo está desconociendo. No, y le parece, las estadísticas hablan por sí solas, por supuesto. ¿no? Pero también están las otras situaciones que hay que atender. ¿Le parece justo el momento que tiene que ser presentado ahora de esta manera? Es una de las críticas que hace la directora de Mujeres, Mónica Botero. Entiende que estamos en el medio de A mí me hubiera gustado que si iba a venir un proyecto así de ese tenor en esta altura de este periodo, aunque sea, lo hubieran conversado con los legisladores que estamos más involucrados en el tema. Eso sí. ¿Y el reclamo estuvo planteado en el seno de la coalición? No. ¿Por qué? Es un tema que... pero esta crítica tuya. No hemos tenido posibilidad todavía. La semana que viene recién retoma la actividad parlamentaria. Como ustedes saben, estamos en el receso del mes. O sea, no hemos tenido reuniones de bancada siquiera. Sí las vamos a tener la semana que viene, porque hay otros temas también que se van a abordar en el Parlamento que son también bastante sensibles. Pero sí, es una crítica que hemos hecho, que lo hemos planteado. Nos hubiera gustado sí tener conocimiento de que esto iba a suceder para poder tener más argumentos a favor o no del tema, ¿no? Tengo entendido que la vicepresidenta Betser Gimón se va a encargar personalmente de que se dé la discusión necesaria para que este tema requiere, ¿no? Que es la academia, la sociedad civil organizada. ¿Van a reclamar eso ustedes también? Sí, por supuesto, como cualquier proyecto de ley que no tiene unanimidades y que es un tema tan trascendental y tan sensible, sin lugar a dudas es un proyecto que requiere de un estudio minucioso del tema para que todas las partes involucradas puedan abordarlo, estudiarlo y poder votarlo con tranquilidad. Pienso un poco a lo que decía Ale, ¿no? Coincido en eso de no sería necesario primero darle recursos. Ahora no estamos en etapa de recursos. Claro, pero las etapas de recursos ya terminaron. No, está claro. Tenemos que pensar en la siguiente. Pero también va con eso de los tiempos, ¿no? Criticar una ley sin que esa ley tenga los... los recursos necesarios. Exactamente. Sí, es que tal cual. Me parece injusto, pero bueno. Entonces, claro, las cosas son así. No es una crítica a la ley tampoco. La ley se ha detectado por diferentes situaciones que deja la puerta abierta a que se puedan dar algunas injusticias. Y todas son perfectibles. Entonces, hay cosas que se solucionan con recursos y hay cosas que no se solucionan con recursos. Hay cosas que son cuestiones legislativas, por eso se presenta esta modificación, hay otras que son, los recursos. Para los recursos estoy de acuerdo. Hace falta más voluntad política para decir, bueno, la rendición de cuentas que viene es para el Poder Judicial y que vaya enfocado a esto. Esto sin lugar a dudas, y lo hemos dicho siempre. Lo hemos dicho con la discusión, vuelvo a insistir, de la ley de tenencia compartida. Cuando se discutió, dijimos acá faltan recursos para que el Poder Judicial sea más eficiente y pueda ser más rápido en sus procesos, que es lo que le falta al Poder Judicial, plata y recursos humanos. Me quedé pensando en el por qué no. Y además, otra cosa, perdona, con las denuncias falsas lo que pasa, que está bien expresado en la exposición de motivos del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, es que el análisis de estas denuncias que después se detectan que son falsas, le quita tiempo a las que son reales. No, claro. Entonces digo, entre la falta de recursos económicos, humanos y estas situaciones que sean injustas, digo, ahí uno tiene que ir buscando equilibrios. Y este proyecto creo que es lo que está buscando, ese equilibrio. Me quedé pensando en el por qué no de plantear esta disconformidad en cuanto al momento de la presentación. ¿Tiene que ver con falta de momentos, valga la redundancia, para plantearlo o es un tema difícil de discutir? Yo creo que nunca iba a ser el momento de plantear la modificación a esta ley. Eso es una realidad. Siempre iban a estar los detractores diciendo que, bueno, no era el momento, que es una ley. Bueno, siempre iba a haber el que esté opuesto a una modificación, sobre todo a esta ley que es tan sensible porque atiende una situación muy importante que es un flagelo para nuestra sociedad. Pero es cierto, estamos en un año plenamente electoral, donde el periodo parlamentario es más corto, y yo creo que esto también hace que todo el estudio tenga que ser más ágil. Pero sin lugar a dudas, si las sesiones de comisiones tienen que hacerse de lunes a viernes, se van a hacer, porque tenemos la posibilidad también como legisladores de sesionar de forma extraordinaria. Así que no se preocupen que va a hacerse el tratamiento como... Lo que también a uno le pasa es que hay mucha preocupación sobre este tema, ¿no? Por lo menos lo que se dice ahora, pero uno repasa las propuestas de gobierno que hay ahora en plena campaña y tampoco este es un tema que esté en la primera plana, ¿no? Falta una discusión real y política sobre qué hacemos con la violencia basada en género. Y generalmente aquellos políticos que se embanderan con este tema terminan siendo mujeres. Y cuando hay una decisión de cambiar algo tan trascendental, a las mujeres la dejan fuera de la discusión. Sí, pero la redactora de esta propuesta es una mujer, así que creo que acá estuvo involucrada una mujer en el tema, que es abogada además, a pedido del presidente Luis Lacalle Pou. Exacto, y que ha estudiado el tema en profundidad y bueno, y yo creo que
que es bien importante también destacarlo. Y yo creo que como mujeres también nosotros tenemos que reconocer lo bueno y lo malo, y no por querer modificar somos más malas que las otras. No, ni que hablar, y además parece que al contrario, es importantísimo el debate. Una solución y todas queremos que sea todo de la mejor manera posible y que las víctimas realmente busquen paz en una situación que es impensado, igual, que es más que nada aterrador, y que los que son acusados injustamente también, porque realmente... El cuestionamiento viene sobre todo por el tema de cuestionar algo que no tengan los recursos suficientes y con la falta de datos claros y concretos. Y eso ¿no? es por faltar recursos humanos, sin lugar a dudas. Y bueno, claro, pero en realidad basarse en como dijimos, en excepciones es medio complicado. ¿no? Y también es lo que yo siempre decía con la ley de tenencia compartida, que es muy difícil legislar a la patología. Porque cuando uno denuncia de forma falsa a otra persona, tiene una situación patológica importante. Nadie en su sano juicio va a estar denunciando de forma falsa a otra persona por querer herirla o obstruir un vínculo. No, está claro, algo o sea que es muy difícil. Entonces, es una línea muy fina. Exacto, por eso es muy delicado. Todas las modificaciones que se pretendan hacer son muy delicadas también a raíz de eso, ¿no? Sin duda. María Eugenia, hablar un poquito de... Se viene la interna, el Partido Colorado allí ha generado alianzas. ¿Qué análisis haces de lo que está ocurriendo, sobre todo en estos días? Bueno, el Partido Colorado creo que tiene la interna más atractiva que puede tener un votante a la hora de elegir qué partido votar. Gracias. Es muy atractiva la interna del Partido Colorado. Nadie puede decir que no es atractiva, así que los invito a que los que tengan dudas de votar nuestra interna. No, a ver, se han dado cosas muy interesantes. Hacía mucho tiempo el Partido Colorado no tenía una interna así, con tanta variedad de candidatos. Eso habla que el partido está pujante, que hay mucha sangre nueva que tiene ganas de liderar. Yo soy una convencida de quien tiene que liderar todo ese proceso posterior a la interna, una vez que, si así sucede y si gana la interna, es el doctor Robert Silva, que es con el cual estoy apoyando en lo personal. Creo que el Partido Colorado necesita un líder que recorra, que lleve la mística colorada y ballista a todos los rincones del país. Creo que eso es lo que le ha faltado al Partido Colorado de un tiempo a esta parte. Hemos tenido falta de líderes que tengan convicción por la causa colorada y ballista, y creo que Robert Silva representa a cabalidad todo lo que es ser un colorado y ballista de ley, así que soy una convencida de que vamos a tener una buena performance y estamos dando todo para que Robert sea el próximo líder del Partido Colorado. Después que pasen las internas, ¿cómo va a ser el desafío de tender puentes? No, yo creo que más allá de las discrepancias que hemos tenido entre nosotros a la interna, yo creo que ese mismo domingo vamos a estar todos sentados, o van a estar todos sentados los precandidatos, dialogando acerca de lo que depara el futuro del partido. Eso no tengo ninguna duda, porque más allá de las diferencias que han habido, lógicas, pero hay un buen relacionamiento. El otro día tuvimos un acto en conmemoración de los 168 años del nacimiento de José Valle Ordóñez, y ahí estuvieron todos los precandidatos, y fue una muestra de unidad también importante que quisimos visibilizar, y la verdad que estuvo muy bueno. ¿Tiene que haber una fórmula paritaria? Tiene que haber, si la hay, no de forma obligada. Yo creo que el partido, si de la elección interna surge que una de las más votadas es una mujer, bárbaro, pero si no es así, acá todo se define por votos. Así que pero tiene que estar ligado a eso, a la cantidad de votos que saca cada uno. Y por lo general, en una interna, es quien gana es quien tiene más votos. Y después se definirá el segundo lugar, lo acordarán entre ellos, pero yo entiendo que será el segundo más votado. Bien. Preguntarte si advertís una campaña sucia, con humo, como sí lo han dicho otros dirigentes políticos. ¿Cómo la ves eso? No, han habido situaciones complejas como lo que pasó con Orsi, que todos salimos a cuestionarlo, obviamente, y a preocuparnos por lo que sucedió. Yo creo que eso ya está en la órbita de la justicia. Por ahora venimos bien. Siempre se dan las diferencias, ¿no?, típicas de una campaña electoral. Quizás esta sea un poquito más intensa que otras, porque tenemos un frente amplio en un lugar de oposición, queriendo volver a ganar el gobierno. Y con esa intensidad de militancia que tiene el frente, quizás puedan surgir algunas cosas, pero no, por ahora viene todo bien. Pero la campaña sucia creo que no advierte mayor intensidad, sino que más bien mala fe. Eso por el momento, más allá de este caso... Más allá de este caso, creo que no. Que no. Bien. Ojalá que no suceda más nada. María Eugenia, nos quedaríamos charlando, hay otros temas también para charlar, la ley de paridad, bueno, hay muchas cosas, pero bueno, tenemos que despedirte, agradecerte por estos minutos. El gusto es mío, muchas gracias por venir.